minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Estamos conectados con todos ustedes. A esta hora nos conectamos a través de Facebook Live para la gente que está ahí a través de las redes sociales. Ya vamos a empezar a hablar de las cajas de compensación familiar y ya en unos minutitos les explicamos por qué. Pero permítanme porque tenemos a Isabela Gómez con información del gerente del coronavirus. El gerente del coronavirus es el exministro Guillermo Plata. ¿Y qué ha dicho Isabela Gómez sobre la adquisición de pruebas, de kits para detectar quiénes están con el virus y quiénes no en Colombia? Camila, sí señora, mire, hace unos minutos en la Comisión Tercera del Senado de la República, el gerente designado por el presidente Iván Duque, como usted lo decía, para la atención del coronavirus, Luis Guillermo Plata, anunció que Colombia ya estaba avanzando en otros mecanismos para hacer más pruebas de COVID-19 en el país. Consiguieron nuevos kits, Camila, de extracción y 2 robots desde Estados Unidos que llegaron este sábado. Escuchemos a Luis Guillermo Plata. La compra de unos robots marca Hamilton de Estados Unidos con sus kits de reactivos, 15.000 por semana. Esa máquina llegó a Colombia el sábado pasado en la noche. Yo personalmente fui a recibirla, a nacionalizarla y ya la tenemos en el INS. Los dos robots Hamilton están siendo ajustados, están siendo calibrados, pero eso nos da casi que nos duplica la capacidad que teníamos actualmente de hacer pruebas. Camila, adicional a esto, el gobierno logró negociar 500.000 kits de pruebas que llegan hoy desde Hong Kong y que fueron aprobados por el Instituto Nacional de Salud. Actualmente en Colombia hay 459 personas hospitalizadas por el virus y 115 en unidades de cuidados intensivos. Y por otro lado, Plata anunció que el gobierno está en el proceso de comprar un stock nacional de implementos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Sin embargo, Camila, esto no significa que se vaya a eximir a las ARL y compañías de sus responsabilidades, pero va a ser un stock de emergencia que se utilizará en caso de ser necesario. Pero entonces esta es una buena noticia, Isabela, porque siempre se ha dicho que la mejor manera de combatir la pandemia es adquiriendo pruebas y más pruebas y más pruebas. Lo que se dijo hoy entonces en el Congreso de la República es que nos llegó la capacidad de hacer 15.000 pruebas adicionales por semana del coronavirus. Sí, señora. Adicionalmente, lo que dice Luis Guillermo Plata es que con las pruebas que van a llegar hoy, básicamente Colombia pasaría a ser un líder en la región en el diagnóstico de las pruebas por semana, y adicionalmente a esto anunció que los coliseos se están acondicionando, pero también se están aprovechando hoteles que están cerca de los hospitales y que en su mayoría están desocupados para la atención de pacientes con coronavirus y también para realizar las pruebas que a partir de hoy pues se van a duplicar con los kits de pruebas que llegan desde China. Pues qué bueno, Isabela, gracias. Y también a propósito de noticias sobre el coronavirus, antes de irnos a hablar de las cajas de compensación familiar y de la plata que estamos destinando a aquellos que estamos empleados y tenemos un salario, porque todos los meses pues aportamos dinero a la caja de compensación familiar. Vamos primero con María Camila Castro, porque hay datos sobre el personal médico, los médicos que son aquellos que nos van a atender y que nos atienden en caso de contagio. ¿Cuáles son las cifras que hay sobre el personal médico a esta hora, María Camila? Camila, buenos días. Mire, el Instituto Nacional de Salud confirmó que ya son 417 del personal de salud que tienen COVID-19, de los cuales 115 son auxiliares de enfermería, 100 son médicos, 56 son enfermeros, 41 son casos sin definir y 23 están en el área administrativa. Los casos se distribuyen de la siguiente manera en el país, Camila: 146 en Bogotá, 92 en Risaralda, 36 en Cali, 22 en Santa Marta, 11 en Huila, 16 en Antioquia y 15 en Cartagena. Otros departamentos donde el personal de salud tiene COVID-19 son Amazonas, Caldas, Cundinamarca y Quindío. También el Instituto Nacional de Salud dio a conocer que ya son 6 las personas que han fallecido, 312 los que están en aislamiento y 99 los que se han recuperado del personal de salud. 350 se contagiaron mientras prestaban su servicio, 33 lo hicieron fuera del lugar de trabajo y 34 personas se contagiaron en viajes previos. Entonces, repitamos, pero el personal de salud en este momento que se ha contagiado son 417. ¿De esos sabemos cuántos se han recuperado o todos están todavía en la cuarentena? 59 son los que se han recuperado, Camila. 59. ¿Y de esos cuántos están en unidades de cuidados intensivos?
Ese dato el Instituto Nacional no lo tiene como desglosado. Lo que nos dicen es que 99 son los que están en recuperación ya, 312 los que están en aislamiento preventivo. Gracias, María Camila. A esta hora saludamos a toda la gente que se conecta con nosotros a través de las redes sociales. Vemos gente de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, también de Medellín. A todos gracias por estar conectados con nosotros. Y es que precisamente vamos a hablar de un tema que yo creo que le importa a todos los empleados, Ana Cristina, y son las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar, que son aquellas que finalmente terminamos pagando y aportando mes a mes cuando recibimos nuestro salario, porque a nosotros los empleados nos deducen una parte para que se vaya esa plata a la caja de compensación familiar y el empleador pone otra parte para que ese dinero se vaya a estas cajas que dan una serie de beneficios. Los meses cuando uno recibe el pago o cada quincena cuando se recibe el pago, uno se da cuenta que hay una deducción que es por la caja de compensación familiar. Muchas personas no saben los beneficios que pueden tener y le cuento, Camila, que por ejemplo las personas que devengan menos de 4 salarios mínimos, ellos tienen derecho a una serie de subsidios, de un subsidio familiar cuyo monto se fija cada año y es distinto por departamentos. Entonces, si usted me permite, Camila, yo le digo, pues porque es muy curioso, porque todos los departamentos lo tienen distinto, el subsidio que da es distinto. Por ejemplo, el departamento que da un subsidio más alto es el Guaviare, que da un subsidio de 52.909 pesos, le sigue Guainía con 48.343 pesos, después Bichada, 47.873, y así hay distintos subsidios. El que da el subsidio más bajo es el departamento de Sucre, y le cuento que se le mantuvo el pago este año a los departamentos de Caldas, César, Chocó y San Andrés. Uh-huh. Entonces hay mucho que tenemos que aprender sobre las cajas de compensación familiar que no sabemos y que no conocemos bien. Hace poco hubo un debate antes de la crisis del coronavirus en donde se hablaba precisamente de acabar con las cajas de compensación familiar. Se habló incluso, tuvimos ese debate nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, porque alguien llegó a proponer, de hecho fueron los bancos, el centro de pensamiento de los bancos, diciendo, oiga, de pronto se puede generar mayor empleo si le reducimos el costo de contratación a los empleadores, porque evidentemente pagar las cajas de compensación familiar cuesta una plata. Y en ese momento el consenso nacional que hubo fue precisamente que las cajas de compensación familiar son muy importantes, Ana Cristina, y le dan muchos beneficios a la gente. Sí, Camila, es que haciendo una comparación, las cajas de compensación familiar pueden ser de alguna manera miradas como el departamento de comunicaciones o de publicidad de las empresas, que en el momento que se tienen que empezar a recortar pues algunos gastos, dicen, no, pues salgamos de comunicaciones, porque no se dan cuenta de cuál es el significado real de tener ese departamento o de tener ese beneficio en las empresas. Y siempre como ese comodín, esa discusión, Camila, es cíclica, cada determinado tiempo se vuelve a dar, porque cuando hay como ciertas crisis, se empieza a mirar por dónde recortar. Entonces, la discusión en torno a las cajas de compensación familiar es cíclica, pienso yo, y por supuesto en una crisis como esta, pues es normal que sea de los primeros ítems que entra en la discusión. Duque, Pombo, usted que es, usted que es empleador, acá me dice un oyente, de hecho de apellido Duque, que las cajas de compensación, el costo de las cajas de compensación lo asume en un 100% el empleador, que al empleado no se le descuenta absolutamente nada para destinar esa plata a las cajas de compensación. ¿Eso es verdad o cómo es la distribución? Me corcha porque yo nunca tengo claro cuánto y cómo se distribuye en la parafiscalidad, cajas de compensación, ICBF, SENA y también el régimen de pensiones. Me corcha sinceramente y no quiero inducir error a nuestro oyente. Tengo entendido que en lo que tiene que ver con las cajas de compensación hay una coparticipación, pero pues seguramente ahora absolveremos ese tipo de dudas técnicas. Si usted me permite un comentario, Camila, sobre la presentación del tema desde otra perspectiva. Sí, permítame, antes de que tenga el comentario, Eduardo José Cardona, que lo está viendo y nos está escuchando, nos dice que los aportes que hacen los trabajadores se hacen solo para pensión y para el régimen de salud, que cuando el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos. Es decir, nosotros lo que nos descuentan es para pensión y para salud, y el empleador es el que asume todo el costo de la caja de compensación.
Vea usted, seguramente así es y de maravilla, pero más allá, digamos, si hay coparticipación o no en este parafiscal preciso parafiscal, digamos, a mí me parecería importante mostrar o introducir el tema sobre la economía solidaria, es decir, este tipo de esquemas que son relativamente recientes en la historia de la humanidad, son esquemas en virtud de los cuales las partes, a través de una solidaridad un tanto inducida por el Estado a través de las leyes correspondientes, deciden poner una plata no para el empleado, no para el empleador, sino para un sistema, todo un sistema que ofrece una serie de servicios muy importantes para el bienestar de la comunidad. Y eso es lo que los teóricos economistas suelen llamar como economía solidaria, en donde no hay un individualismo, un interés individual reflejado en la participación, sino que es a través de las economías de escala, en donde todos ponen un poco y todos se benefician como si fuera, no sé, un gran club social, pues de los beneficios que presentan las cajas. Esto de la economía solidaria es lo que decía ahorita Ana Cristina Restrepo desde Medellín, es lo que constantemente se está debatiendo en la economía. ¿Qué tan benéfico es si dejar jugar mucho más al libre mercado y al interés individual o acudir a esta serie de mecanismos, digamos, comunitarios, solidarios, sí, interrelacionados? Pues permítame, porque precisamente estamos con la doctora Adriana Guillén, que es la presidenta ejecutiva de Asocajas, que es la agremiación que tiene a las cajas de compensación familiar, a las principales cajas de compensación familiar en el país. Doctora Guillén, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, Camila, muy amable por este espacio y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y a su audiencia. Desde hace algún tiempo venimos aprendiendo, como dice el doctor Pombo, de la economía solidaria. En este momento que estamos enfrentando una situación muy compleja que no se la esperaba a nadie, ¿cuál ha sido el papel de las cajas de compensación familiar? Porque uno cuando piensa en cajas de compensación familiar, yo sé que puede sonar muy simplista, pues piensa en los hoteles, en los clubes, en los gimnasios y en la infraestructura que disponen para la gente. Pero en medio de esta situación en donde no se puede ir a hoteles, no se puede ir a clubes, no se puede ir a gimnasios, ¿cuál es la función de las cajas de compensación familiar? Bueno, Camila, gracias. Las cajas de compensación familiar son uno de los pilares de la protección social en Colombia. Los sistemas de protección social son estabilizadores automáticos de los ingresos cuando se materializan ciertos riesgos. Le pongo un ejemplo. Si envejecemos, entonces tenemos el sistema de pensiones. Si quedamos sin trabajo, están las cesantías. Si nos accidentamos en el trabajo, están las ARLs. El sistema de compensación familiar también cumple un papel dentro de ese sistema, y es lograr que la mayoría de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos en el país mantenga un nivel de ingreso suficiente para activar de alguna manera el consumo y contribuir con ello a el Producto Interno Bruto. La verdad es que las cajas hacen mucho más que recreación, turismo y hoteles, y hoy en día que están cerrados todos los hoteles, centros recreativos y actividades culturales, pues nosotros tenemos otros servicios y actividades que son además muy importantes. Por ejemplo, la gente no sabe que nosotros aportamos más de 600.000 millones anuales al sistema, al régimen subsidiado de salud, o que nosotros operamos una red de casi 2 millones de jardines infantiles donde atendemos a población de 0 a 6 años, atendemos las jornadas escolares complementarias. Adicionalmente manejamos el Fonvivienda, que es un fondo, el FOVIS, que es el fondo a través del cual se entregan todos los subsidios de vivienda. Casi que la mayoría de subsidios de vivienda vienen de recursos de las cajas de compensación familiar. Y ahí quisiera hacer una cuña, y es que cuando ustedes inician la transmisión, señalan que los empleados aportan un porcentaje a las cajas de compensación familiar. Y es importantísimo que toda la población sepa que ese aporte lo hacen los empleadores exclusivamente, los empresarios, claro, y los empleadores institucionales. De manera que no son los trabajadores los que aportan, son los empresarios de este país, y ese 4% que aportan se distribuyen los fondos de los cuales les hablaba hace un momento. Y precisamente por eso estamos hablando de las cajas de compensación familiar, y ya tiene pregunta mi compañero Hugo Mario desde Cali, doctora Guillén, y es que
pues las compañías, las empresas se están viendo en aprietos, están despidiendo gente. ¿Por qué? Porque no están teniendo ingresos, porque mantener los salarios les está costando mucho, no solo porque no tienen demanda, sino porque además siempre se han quejado que esos aportes solidarios a las cajas de compensación familiar pues encarecen mucho más el contratar a una persona, y por eso muchos están diciendo en este momento, oiga, tal vez si no me tocara pagar la caja de compensación familiar, pues podría mantener al empleado, y me imagino que esa es una discusión que usted ha tenido que sortear en medio de esta crisis. Claro que sí, Camila, porque así como es un imperativo ético cuidar la salud, también es un imperativo ético cuidar a las empresas. Y cuando empieza toda esta discusión obviamente de lo que son los costos sobre la nómina, pues naturalmente entra este 4% a estar en primer plano. Y no crea que no se discutió, eso se discutió mucho durante todas las medidas de emergencia, pero rápidamente se dieron cuenta que podría ser más gravoso el medicamento que la enfermedad. ¿Por qué? Porque los recursos de las cajas de compensación familiar hoy en día apalancan la política pública de niñez, de vivienda, de empleo, de salud, de manera que era muy difícil cerrar ese compartimiento sin que eso afectara de manera colateral toda esa política pública. Claro. Entonces, ¿qué se pensó? Se pensó que al interior de las cajas de compensación familiar debía salir una medida que ayudara a amortiguar esta crisis, y se pensó en una medida anticíclica que es precisamente el subsidio al cesante. Nosotros ya veníamos otorgando un subsidio al cesante a través de un fondo que se llama el Fondo de Protección al Cesante, que funciona desde el año 2012. Nosotros hemos venido atendiendo ese subsidio. Sin embargo, este es un momento sin precedentes, nunca habíamos atendido el volumen de solicitudes que se vienen presentando, y aquí básicamente es que lo que hicimos fue recomponer ese fondo de manera que esas subcuentas que antes estaban destinadas a unidades de empleo, a formación para el trabajo, todos estos recursos se pudieran venir únicamente para atender el subsidio al cesante. También ellos se dieron cuenta en el gobierno nacional que estábamos haciendo una actividad muy importante en materia de salud, porque también la gente no sabe. Pero venga, doctora Guillén, antes de que avance usted con el tema de salud, ya que mencionó el tema del subsidio al cesante, que muchos conocemos como subsidio de desempleo, hablemos justamente de eso, porque como lo acaba de decir Camila, pues muchas empresas están cerradas, algunas seguramente no van a volver a abrir, muchas personas ya perdieron su empleo, muchas más se van a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar con ese subsidio? ¿Hasta cuántos meses se podría cubrir a esos trabajadores que quedan cesantes, y cuál sería el monto mensual que recibirían a través de ese subsidio? Bueno, mira, ese subsidio tiene un monto de 1.785.000 pesos. Esto es más o menos 2 salarios mínimos que se pagan en 3 cuotas mensuales equivalentes a 585.000 pesos. Adicionalmente a este valor, la persona va a ser protegida en su seguridad social. La caja va a seguir pagando su aporte a pensiones y a salud por 6 meses. Entonces, está cubierto con el subsidio al cesante por 3 y por seguridad social 6 meses más. Esto es un promedio de 3.400.000 pesos por persona. Adicionalmente, esa persona, si cuando estaba vinculada venía recibiendo cuota monetaria por sus hijos menores, va a seguir recibiendo esa cuota monetaria. ¿Hasta dónde? El decreto que estableció el subsidio de emergencia dice que hasta que se mantengan las condiciones económicas que dieron origen al decreto de emergencia, o hasta el momento en que el Fondo de Protección al Cesante se agote. Y ahí tenemos que ser claros, estos recursos son los recursos de los aportes empresariales. Acá no tenemos en este momento recursos o aportes del gobierno nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo es finito. Este es un fondo de aproximadamente 360.000 millones. Hasta el momento hemos entregado 155.000 millones para 50.000 cesantes y aspiramos a llegar a 109.000 más. Sin embargo, en todos los países del mundo, el subsidio de cesante es un subsidio que proviene exclusivamente de los recursos del gobierno nacional. Ustedes saben, por ejemplo, no sé si escucharon hace unos días
que en Estados Unidos se entregaron 26 millones de subsidios al desempleo, pero provienen del patrimonio público. En este caso, este es un fondo de recursos que proveen los empleadores. Y que, como pero señora Guillén, decía Hugo, sí, señora Guillén, es que hablando, sí. Hugo decía que, claro, lo que va a pasar ahora es que al reducirse el número de empleos, también se reduce el número de aportes. Y eso significa que vamos a requerir más fondos provenientes del gobierno nacional. El gobierno expidió un decreto, el 533, fue uno de los últimos que expidió en las medidas de emergencia, en la que establece una partida, un rubro de recursos del gobierno nacional para ser trasladado a las cajas. Entonces, señora Guillén, aquí estamos hablando de dos subsidios distintos. Uno es el cesante, que es el del que nos viene hablando, y el otro es el familiar, que también lo mencionó usted hace un momento. Ese subsidio familiar, que como comentamos al principio del programa, es diferenciado por regiones y que dijimos lo alto que es en Guaviare y que el más bajo pues es en Cesar. En esta coyuntura que tenemos, ¿va a cambiar? ¿Va a tener algún tipo de reforma o se va a suspender? Usted nos dice que va a seguir, pero ¿tiene algún tipo de reforma? La cuota monetaria es otro fondo, aparte del Fondo de Protección al Cesante. La cuota monetaria se entrega a cada familia por el número de hijos que tiene, siempre y cuando estos hijos estén matriculados en una institución educativa, o por los adultos mayores que dependan del trabajador. ¿Por qué es diferente, Ana Cristina? Porque depende de la formalidad y del número de habitantes de la región. Entonces, en una región donde haya menor número de habitantes, la cuota monetaria es más alta porque hay que repartirla en menos gente, y también va a depender del número de empresas. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando de Arauca, es una región petrolera, los aportes en las regiones petroleras son bastante altos, la población es bastante reducida y por eso ellos reciben una cuota monetaria más alta. Esa definición de cuota monetaria se llama cociente, y es lo que resulta de dividir el número de empresas y el número de personas afiliadas. Ya que estamos hablando de subsidios, permítame, doctora Guillén, que entregan las cajas de compensación familiar o alivios a los trabajadores que se ganan menos de 2 o 3 salarios mínimos. Gonzalo, precisamente tenemos varias preguntas de oyentes que están escuchando y viendo a la doctora Guillén y que pues tienen algún tipo de inquietudes sobre esos subsidios. Invitamos también a los oyentes a que se unan a esta conversación a través de nuestro Facebook Live, Camila, o también a través de Twitter. Señora Guillén, le tengo dos preguntas. Una de un usuario llamado José Manuel, y dice lo siguiente: mi esposa y yo fuimos policías y estamos sin empleo desde enero, y la policía es un ente diferente a las cajas de compensación. ¿Qué auxilio podemos tener? Y por otro lado, una pregunta además que se repite dentro de la conversación de los oyentes y la hace el usuario William Valencia. Buenos días, Confama me dice que ya estoy inscrito, pero el gobierno nacional aún no da el desembolso desde hace un mes. Sigo desempleado. ¿Qué puedo hacer, doctora Guillén? Son las dos preguntas que tenemos de los oyentes. Bueno, Gonzalo, gracias. En el caso de las personas que se desempeñaban como policías, tienen todo el derecho a postularse para el subsidio al cesante, porque todos los colombianos que trabajamos de manera formal debemos estar vinculados a una caja de compensación familiar. Lo importante es que él cumpla el requisito de haber estado vinculado dentro de los 12 meses anteriores, o sea, el año anterior, o durante 12 meses de manera discontinua dentro de los últimos 5 años. Esa en relación con la primera pregunta. La segunda, ¿cómo es, Gonzalo? Qué pena Sí, pero antes de que responda la segunda pregunta del oyente, me parece importante hablar sobre lo que usted dice, que hay un requisito que es que haya estado, digamos, aportando durante el último año a la caja de compensación. Usted nos acaba de decir que los recursos que ustedes tienen no son suficientes y que ustedes van a tenerle que pedir plata al gobierno. Entonces, ¿por qué no ayudan a las personas que de repente no han podido, digamos, entregarles esta plata a ustedes en el último año? ¿Por qué no son más flexibles en los requisitos? Si la plata igual va a venir del gobierno, no de ustedes. Valeria, en este momento, en cuanto a lo que son los recursos de las cajas de compensación familiar, el decreto está amarrado a la ley 1636 del año 2013, que exige esos requisitos, es decir, haber sido un trabajador formal. Por supuesto que usted tiene mucha razón en que hay trabajadores informales, trabajadores que eran ocupados e informales, que se quedaron sin trabajar, pero en este caso las cajas, digamos, no tienen un vínculo que es el contrato de trabajo que la ley establece para que nosotros podamos ayudar.
Frente a los recursos del gobierno nacional, estamos esperando que esos recursos entren. Nosotros todavía no los hemos recibido, ni sabemos cuál va a ser la reglamentación frente a esos recursos para poderlos otorgar. Sí. Doctora Guillén, le pregunto por aquellos casos en los que algunas empresas han acudido a la figura de la licencia no remunerada. Resulta que muchas de estas personas necesitan también disponer de algunos recursos, pero entiendo que a través de Asocajas no está permitido porque la figura del subsidio al cesante no lo permite. La figura del subsidio al cesante no lo permite si todavía hay un vínculo laboral vigente. Sin embargo, en el caso de las licencias, la reglamentación que expidió el gobierno sí lo permite. Donde no lo permite es en el caso de la suspensión de contratos de trabajo, porque se entendería que en todo caso el vínculo permanece. Pero mire, doctora Guillén, yo estoy viendo, Gonzalo es el que tiene esa tarea de ver los comentarios de los oyentes y las preguntas, pero hay mucha confusión frente a qué beneficios puede tener una persona. Es decir, ¿qué personas pueden tener el beneficio de salud? ¿Qué personas pueden tener el beneficio del desempleo? ¿Qué personas pueden tener el beneficio de la alimentación y todos los beneficios que dan las cajas de compensación familiar? Bueno, Camila, para obtener el beneficio del cesante es el requisito que te manifesté hace un momento, haber estado vinculado a una caja de compensación durante los 12 meses anteriores o durante 12 meses de manera discontinua en los últimos 5 años. Adicionalmente, dentro de los 3 años anteriores no haber recibido un subsidio al cesante, porque recuérdense que este no es un subsidio nuevo, este es un subsidio que ya existía desde el año 2012. Entonces, dentro de la ley establece que no se puede recibir un subsidio dentro de los 3 años anteriores si ya se recibió un subsidio. Pero, ¿y cualquier persona, o sea, cualquier empleado, no importa lo que se ganara? No, son personas que hayan ganado hasta 4 salarios mínimos legales vigentes. O sea, menos de 4 millones de pesos. Una persona que tenía un sueldo de menos 3 millones y pico, sí señora. Menos de 3 y pico, usted puede acceder al subsidio de desempleo. Y en el tema desempleo. ¿Y los otros subsidios? ¿O todos Ahora, todos rigen la misma, todos tienen los mismos requisitos? No, todos tienen reglas distintas, Camila. Para recibir la cuota monetaria, el cesante también la puede seguir recibiendo siempre que haya devengado menos de 4 salarios mínimos, puede seguir recibiendo el subsidio por sus hijos. También lo están recibiendo las personas que hoy en día están empleadas y que ganan menos de 4 salarios mínimos, pero ahí quisiera darles un dato, y es que el 75% de nuestros afiliados ganan menos de 2 salarios mínimos. Esto es menos de 1.700.000 pesos, casi que muchas del 80% de ese 75% gana solo un salario mínimo. De manera que esta cuota monetaria es muy importante para la canasta familiar de estos afiliados que son de clase media, pero son de clase media vulnerable y corren el riesgo de volverse a niveles de pobreza. Y los otros subsidios, porque entiéndase, usted dice que es la cuota monetaria, que es la que puede recibir el que está empleado, está el subsidio de desempleo, el subsidio de salud. Acá nos dicen algunos oyentes que están tratando de aplicar al subsidio de salud que cumplen con los requisitos, pero que no se los han dado. No hay subsidio de salud. Uno está afiliado a una EPS de las cajas de compensación familiar. Entonces, hay 11 EPS de cajas de compensación familiar en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Y esas personas pueden adquirir a un costo muy bajo unos planes adicionales de salud que cubren todo lo que cubriría una medicina prepagada en otras compañías, pero que aquí tiene unos costos muy bajos por estar afiliado a una EPS de una caja de compensación familiar. Y adicionalmente tenemos el subsidio de vivienda, que ese tiene unas reglas especiales para poder acceder a él, de las que, no sé, tal vez en alguna otra oportunidad tuvimos la oportunidad de hablar de ese subsidio, que es el que reciben también las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos y hasta 4 salarios mínimos para poder adquirir su vivienda. Doctora Guillén, la vivienda. Me piden que le pregunte por los afiliados independientes. ¿Cómo funcionan las cosas con los afiliados independientes? Es decir, que no los contrata ninguna empresa, sino que ellos pagan su caja de compensación familiar. Bueno, los trabajadores independientes pueden cotizar a la caja un 0.2% o un 0.6% de sus ingresos. Y hoy en día ellos tienen acceso pleno al subsidio de emergencia al cesante.
si ellos demuestran que en este momento no están vinculados porque sus contratos de servicio han terminado y estuvieron afiliados a la caja de compensación con los requisitos que ya te mencionaba, ellos pueden acceder al subsidio al cesante. Acá tengo varias intervenciones, Gonzalo, usted corríjame si no es cierto, de algunos oyentes que dicen que qué pasa con la respuesta de algunas cajas de compensación familiar sobre el subsidio de desempleo, que en algunas oportunidades dicen que no hay recursos y que se acabaron. ¿Eso es verdad? ¿A un ciudadano le pueden decir que no hay recursos para el subsidio de desempleo porque se acabaron si va a reclamarlo ahorita a su caja de compensación familiar? Sí, Camila, eso puede suceder en este momento. Porque, como le decía, el fondo depende de un flujo mensual de recursos. Le voy a poner un ejemplo. En una de las cajas del Tolima, el número de postulaciones fue de 10.000 personas y la caja solo tenía capacidad hoy en día para asumir 600 subsidios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que muchas quedan en lista de espera. Quiero aclarar algo, Camila, y es que esas postulaciones, solamente el 30% cumple los requisitos. Es decir, que estamos enfrentándonos a un volumen de postulaciones muy altas, pero de personas que cumplen los requisitos realmente son muy bajos. Mire, hasta ayer habíamos recibido 499.000 postulaciones y de esas postulaciones solo 144.000 reunían requisitos. Es decir, que eso quiere decir, doctora Guillén, que estamos hablando de que hay básicamente 499.000 destrucciones de empleo en este momento. Esto es un buen indicador para saber a qué nos enfrentamos. Pero yo le quería preguntar, doctora Guillén, ¿qué le responde a usted Hacienda? ¿Qué le responde a usted el gobierno? ¿Le van a entregar a usted la plata? Porque uno si no entiende cómo una persona que cumple con los requisitos vaya a su caja de compensación y le diga, no, se me acabó la plata. O sea, el gobierno ya les dijo que sí les van a entregar un flujo de caja para que ustedes puedan responderle a los cesantes, ¿o no? Pues Valeria, cuando los recursos son de origen privado, pues son finitos y el mismo decreto lo contempló. Pero usted tiene razón en cuanto a que hay muchas personas necesitadas en este momento y que necesitan el recurso. Precisamente por esa razón, el Ministerio del Trabajo gestionó unos recursos del Fondo de Emergencia. Nosotros aún no sabemos cuál es la cuantía de esos recursos, pero estamos esperando que lleguen. Es decir, en 1 o 2 semanas ese flujo de recursos ya debería estar entrando a las cajas para poder atender a aquellas personas que quedaron en listas de espera. Venga, pero sobre eso la lista de espera, quiero preguntarle, doctora Guillén, ¿cómo la caja de compensación prioriza a quien está postulado? Es decir, hay mucha demanda de personas pretendiendo tener el subsidio de cesante, pero obviamente la caja no tiene cómo cumplirle a todos. ¿Cómo prioriza a quienes sí les da con más urgencia el subsidio? Mira, nosotros alistamos un sistema que va a ser auditado por todos los órganos de control y la verdad es que ha sido el primero en el tiempo, es decir, por orden de llegada. El sistema le va otorgando a cada persona en la medida que va llegando un número, en la medida que esa persona, porque postularse se puede postular cualquier persona, pero el postulado que sea validado y que sea aceptado entra en un récord de número de llegada y a través de ese número de llegada es que se va atendiendo. De hecho, antes de que se presentara esta emergencia, el subsidio al cesante funcionaba de esa manera. Quedaban listas de espera a las que se les asignaba un número y cuando se levantaba la lista de espera las personas iban entrando. Pero a mí me parece terrible lo que usted dice, doctora Guillén, y entiendo la explicación que alguien que haya cumplido, como decía Valeria, con los requisitos para acceder al subsidio de desempleo llegue y le digan, ay no, es que la plata se acabó. Porque entonces dice uno, yo para qué mi empleador aportaba a la caja de compensación familiar para yo tener este tipo de beneficios, estuve más de 1 año empleado aportando y cuando voy a necesitar pues que me ayuden, no se puede porque el recurso es finito, Gonzalo. Y de hecho tenemos preguntas de oyentes sobre el tema. Precisamente Camila, hay un oyente... Es muy válido lo que usted dice, pero yo le insisto, si este fuera un recurso público, uno entendería que todos tendrían un derecho a la igualdad. Pero esta es una situación inédita. Nadie se esperaba este volumen de solicitudes. De manera que este fondo fue previsto por una ley en el año 2012 y dijo, es el 11.5% del 4%, o sea, del aporte al que usted hace referencia.
Para poder cambiar todo ese esquema, tendríamos que cambiar todo el esquema legal de cómo funciona el sistema de compensación. Nosotros también nos sentimos en esa posición y tenemos el mismo sentimiento que usted tiene, Camila, realmente lo compartimos, y la verdad es que buscar salidas en este momento, la única que se nos está ocurriendo como cajas de compensación es poder traer recursos futuros de ese fondo a través de un crédito blando que nos pueda dar el gobierno nacional, porque en este momento las cajas no tienen... Pero es que, doctora, es que ayúdenos a entender un poco, porque usted nos dice, no, es que son recursos privados, no son recursos públicos. Si uno se imagina pues que uno puede pagar un seguro de vida o un seguro de desempleo a una entidad privada y que le digan, no, hubo una pandemia y se acabó y su seguro, pues de malas, no, se quedó sin él. ¿Uno cómo le explica esto a las personas que vienen pensando que tienen por lo menos esa seguridad en caso de quedarse sin trabajo? Porque decirles, no, es que esto es un recurso privado y no teníamos pues en mente que esto iba a ocurrir. ¿Qué le responde a uno a estas personas? Pues Valeria, precisamente esa es la disyuntiva en la que nos encontramos todos en este momento, y se trata de una arquitectura legal que se construyó precisamente para utilizar los recursos del 4 en diferentes frentes. Entonces, hoy en día en este momento uno no podría válidamente decir, yo le quito al régimen subsidiado lo que le estoy irrigando mensualmente, porque en este momento el régimen subsidiado necesita esos recursos. Pero no será, pero ya que usted dice, doctora Guillén, discúlpeme que la interrumpa, ¿no será entonces que mirando en retrospectiva, tal vez la plata que tenían las cajas de compensación familiar se invirtió tal vez en algunas cosas que frente a una pandemia, que es donde vemos qué es lo que realmente necesita una persona, pues ahí es donde se debieron haber destinado los recursos, y no a la construcción de esos grandes hoteles, y no al pago de grandes salarios, etcétera, etcétera? Si tal vez se hubiera focalizado la mayor cantidad de recursos en un subsidio de desempleo para que el empleado, una vez pierda su trabajo, lo pueda tener, ¿no será que tal vez se focalizaron de manera equivocada? ¿Ustedes lo han pensado, los dineros dentro de las cajas de compensación familiar? Pues mira, Camila, cuando se construyeron los centros recreativos, que además son muy importantes para la población, puede que en este momento obviamente no estén prestando ahora les cuento qué estamos haciendo con ellos, pero puede que en este momento no se estén usando. Esos grandes centros recreativos y hoteles se construyeron en los años 70 y 80. Las cajas no han vuelto a destinar recursos para esos efectos. Y entran millones de personas. Pero no hay uno en Cartagena, no hay uno de una caja de compensación en Cartagena que es prácticamente nuevo cerca del aeropuerto, doctora Guillén. Bueno, mire, quiero contarle, usted puede verificarlo en Cartagena, el Hotel Corales de Indias, que es de CAFAM y de Confenalco Cartagena, hoy en día está alojando a todos. Pero ese no es de los años 70, ese es de hace poco, o sea, no es que todos los centros recreativos y los hoteles se hayan construido en los 70. Yo le estaba hablando de los centros recreativos, los hoteles, como el Hotel Corales, sí es un nuevo hotel. Pero, bueno, nuevo relativamente, pero sí quiero contarle que ese hotel hoy en día está destinado para alojar a todo el personal médico de Bolívar. Hoy en día su ocupación completa está con médicos y personal auxiliar médico de salud sin ningún costo, y todo el personal administrativo de las cajas está allí para atender a ese personal médico. También quiero contarles que todos esos hoteles, como les iba a contar ahora, todos esos hoteles y todos esos centros recreativos hoy en día están siendo utilizados por las secretarías departamentales de salud para el alojamiento de personal médico, todo con recursos de las cajas de compensación familiar, no tienen que desembolsar un peso, y adicionalmente están siendo otros adecuados para hospitales de campaña y para hospitales de un nivel médico que no requiera unidades de cuidados intensivos. Claro, permítame complementarle, y si me equivoco, pues no tenga el más mínimo temor en corregirme, doctora Adriana, pero es que las políticas públicas no se crean ni se planifican, ni se construyen sobre escenarios cataclísticos, catastróficos y absolutamente extraordinarios como el que estamos viviendo. Cuando el legislador por allá en el 2012 creó todo, por ejemplo, el fondo al cesante, pues lo hizo sobre unas consideraciones macroeconómicas ordinarias, no extraordinarias. Y a mí sí me parece que ese es el mensaje que se le debe dar a los oyentes. Oiga, en un sistema de economía solidaria, donde el empleador es el que de manera exclusiva
fondea ese fondo, pues no solo es ilimitado, sino que debe tener unas condiciones legales y además una priorización, primero en el tiempo, mejor en el derecho. El primero que llegó a hacer la fila se le paga, y hay otros que de pronto se quedan, razón por la cual de pronto tendremos que acudir a préstamos, como lo decía la doctora Guillén, o incluso pedirle al papá de Estado que nos fondee el fondo que los empresarios hemos venido juiciosamente alimentando, pero que, como digo, es absolutamente limitado. Sí, Rodrigo, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que estamos en todo caso haciendo desde las cajas de compensación, y yo sí quiero contarles, es mirar cómo podemos buscar un mecanismo de endeudamiento que nos permita en este momento atender este flujo de postulaciones enorme que nos ha llegado, precisamente trayendo todos esos recursos futuros del FOSFEC, dejando en todo caso un colchón, porque en la post-crisis va a ser muy importante todo el tema de las unidades de empleo que también manejan las cajas de compensación familiar. Pero mire, me parece importante resaltar lo que usted nos acaba de decir, porque yo realmente no había escuchado eso. ¿Qué está pasando con los hoteles, con los centros recreativos de las cajas de compensación familiar? Que evidentemente ahorita pues no están pudiendo ser utilizados por sus afiliados. Y usted nos dice, todos los hoteles, o el Hotel Coralia, el de Cartagena, ese que es nuevo, ahí se está quedando el personal médico del departamento de Bolívar, o por lo menos de Cartagena. ¿Eso está pasando con todos los hoteles, con los que hay en Girardot, con los que hay en Melgar, con los que hay en Bucaramanga, etcétera, etcétera? Sí, eso está pasando con todos los hoteles. Mire, yo le puedo dar una lista, pero le voy a mencionar uno. Centro Recreacional Un Sol para Todos de Confamiliar Nariño, el Centro Vacacional Club Lagos de Confatolima, el Parque Recreacional Consatá de Confamiliar Risaralda, el Centro Recreacional Los Campanos de Confasucri, el Centro Vacacional Playa Juncal en las instalaciones del Hotel Timanco de Confamiliar Huila, San Marcel en Confa Caldas. O sea, yo les puedo hacer un listado y todos, absolutamente todos, contribuimos con el alojamiento de personal médico y el servicio hospitalario de emergencia. Adicionalmente, es importante que la gente sepa que nosotros tenemos una capacidad de camas de cuidados intensivos muy importante, casi que es el 10% del total de camas y unidades de cuidados intensivos en el país. Donde más camas de cuidados intensivos tenemos es en Bogotá, en Cali. Hemos establecido unas en Apartadó, en Pereira, en Manizales y en Risaralda. Entonces, también la población debe saber que en todo este tema que ustedes venían hablando antes de que yo entrara, que es el procesamiento de pruebas, por ejemplo, Compensar tiene uno de los laboratorios clínicos más grandes del país y lo ha tomado todo para el control epidemiológico de la enfermedad. En este momento ellos están procesando en unos laboratorios clínicos las 24 horas 1.600 pruebas diarias, y es una de las entidades que ha sido autorizada por el Instituto Nacional de Salud. Además, Compensar es una de las EPS que hoy en día está en producción de kits para la toma de muestras, 12.500 kits que distribuye a toda la red de salud, hisopos y medios de transporte viral. Colsubsidio Saturno también celebró una alianza y está financiando a la Universidad del Rosario para efectos de que también se hagan ese procesamiento de pruebas. Y Cafán en este momento trabaja con Laboratorio Roche en el mismo sentido. Digamos que las cajas hoy en día están haciendo un acompañamiento muy importante al Ministerio de Salud en todos esos espacios en que lo están requiriendo. Telemedicina lo estamos haciendo, acompañando a los adultos mayores a través de las líneas telefónicas con expertos en salud mental. Hay a propósito una inquietud sobre eso, doctora Guillén, porque claro, además de hoteles, centros recreativos, supermercados, droguerías, también tiene clínicas. Hay clínicas que pertenecen a las cajas de compensación. Esta mañana escuchábamos a un vocero de las clínicas diciendo que están en crisis porque están la mayoría concentradas en atender pacientes con COVID-19, pero los otros pacientes no han regresado a consulta externa y a otro tipo de procedimientos. ¿Las clínicas de las cajas de compensación también están en crisis? Sí, señor. Mire, nosotros tenemos 283 instituciones prestadoras de salud en 23 departamentos del país. Y la verdad es que la atención clínica, que no es de urgencias, digamos que no tiene nada que ver con el COVID, ha disminuido en un 40%.
Es decir, esos ingresos que venían por esa prestación de servicios han disminuido de una manera drástica. Y si a eso se suma que los recursos de la ley de punto final no están fluyendo de la manera esperada y que la deuda con las EPS de las cajas de compensación familiar llega a 2.5 billones, eso hace que en todo caso el sistema esté en un momento complejo de su actividad. Mire, tengo a propósito de lo que estamos hablando, y yo sé que hemos explicado 1000 veces, pero los oyentes se conectan y, por ejemplo, Álvaro Hernán Ospina nos dice que la estadística de los desembolsos que se ha hecho, de los desembolsos hechos a la fecha es falsa, doctora Guillén. Yo le leo exactamente lo que dice el oyente y dice que a la fecha no han adjudicado los subsidios, más no han hecho ni el primer desembolso por 585.000 pesos a los Daviplata de los beneficiarios. ¿Qué está pasando con los desembolsos? Porque no los están haciendo a los que ya salieron adjudicados. Que por favor le preguntemos a usted eso. Nos dice que la gente que tiene a través de Daviplata esos desembolsos ya autorizados, pues no se los han hecho. ¿Qué les respondemos? Bueno, mire, nosotros, como le dije, hemos hecho 50.000 desembolsos. Las personas, cuando ingresan a las plataformas, tienen unos formularios y en esos formularios escriben cómo quiere que se les transfieran los recursos, si a cuentas bancarias, si a través del sistema de plata, si por supermercados, etcétera. Hemos tenido un problema con el operador Daviplata, que estamos solucionando con ellos, porque el problema no es de las cajas de compensación familiar, sino es del giro que ya realiza Daviplata a las personas que han salido favorecidas. Sin embargo, esos giros no se están demorando más de 3 días. Pero señora Guillén, por ejemplo, nos escribe el oyente William Valencia y habla de lo mismo, pero en este caso de Confama. Dice que ya está inscrito, pero que le dicen que el gobierno nacional aún no ha dado el desembolso desde hace un mes. ¿A Confama se le hizo ese desembolso por parte del gobierno nacional? No, lo que pasa es que Confama ya está agotando sus recursos, entonces a las personas lo que se les informa es que quedan en una lista de espera y que se espera a que lleguen los recursos del gobierno nacional. Esos recursos todavía no nos han sido trasladados ni transferidos y tampoco conocemos las reglas que va a pedir el gobierno nacional para entregar esos recursos, porque recordemos que estas que nosotros venimos entregando están amarradas a los requisitos de la ley 1636. Estos nuevos recursos no sabemos qué requisitos exigirán para ser entregados. Yo sé que, y vuelvo y repito, doctora Guillén, que pues mirar en retrospectiva es muy fácil, pero de ahora en adelante, en esas discusiones que se hacen entre las cajas de compensación familiar, entre sus afiliados, se habla ya de esas políticas que se deben cambiar dentro de las propias cajas de compensación familiar por cuenta de que este coronavirus pues nos cambió a todos. O sea, todos los sectores están sentándose a decir, bueno, ¿cómo vamos a cambiar? Las aerolíneas, los deportes, las empresas, todos están diciendo, tal vez teníamos que haber destinado recursos más a un sector que a otro. Entiéndase, el mismo gobierno nacional está diciendo, tal vez la plata que debemos destinar al sector salud debe ser mucho más grande, ¿por qué no?, que la que destinamos al sector defensa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos cambios que se están discutiendo dentro de las cajas de compensación familiar a la hora de la inversión de los recursos que se está pensando hacer? Sí, Camila, en eso tiene toda la razón. O sea, esta situación sí nos lleva a todos a replantearnos. En relación con el Fondo de Protección al Cesante, hay muchas cosas que nosotros hoy en día nos planteamos. Mire, una de ellas es que la ley nos exige cubrir el pago de seguridad social del cesante durante 6 meses. Yo le decía que esto es más o menos por persona 1.500.000 pesos. Y nosotros encontramos que esa disposición legal no tiene mucho sentido y le voy a explicar por qué. Porque cuando una persona queda sin trabajo, hay una norma que automáticamente lo cobija durante un mes. Y en materia de aportes a pensiones y salud. Y adicionalmente a eso, si usted estaba en el régimen contributivo, automáticamente pasa al régimen subsidiado. Entonces uno no entiende por qué va a haber doble pago de salud para una persona, sobre todo en este momento en que los recursos son escasos. Ese es un tema que tenemos que revisar a futuro. Otro tema interesante a futuro es precisamente cómo consolidamos esas unidades de empleo, cómo dirigimos la capacitación efectivamente para lo que el sector productivo requiere, porque a través de las unidades de empleo nos hemos dado cuenta que lo que las empresas requieren no está en concordancia con lo que el sector educativo está mandando
al campo laboral. Entonces sí, estamos planteándonos muchas cosas fondo a fondo. Pero mire, doctora Guillén, cuando uno piensa en lo que está pasando en este momento, uno dice, bueno, la verdad es que hay que salvar el empleo. El poco empleo que va a quedar, hay que salvarlo. Porque de nada sirve tener, pues ustedes no servirían de nada si no hay aporte al parafiscal, si no hay empleo. Entonces lo primero que uno va a tener que mirar es cómo flexibilizo este salario, cómo le quito la carga impositiva a las empresas. Y lo primero que va a volver a salir es, hay que quitar el parafiscal, hay que quitar el aporte a las cajas de compensación, porque en este momento es más importante salvar el empleo del país. ¿A usted no le parece que esto es un momento también para entrar a mirar que de pronto ese 4% es demasiado para las empresas bajo esta coyuntura? Valeria, todo eso hay que revisarlo, pero en este momento la única manera en que el 4 podría ser reducido o podría ser suspendido es que cambie de fuente, es decir, que toda esta política pública sea recogida por el presupuesto público. Y en este momento, específicamente en estas circunstancias y en lo que ha venido hacia atrás, no ha sido posible. De hecho, cuando vienen las reformas tributarias y se piensa en esa posibilidad, se dan cuenta que no es posible de manera inmediata transformar ese esquema. Ahora, yo hace poco oí al profesor Mocus y decía que uno debe tratar de conservar y validar todos esos esquemas de solidaridad a través de los cuales se busque una adecuada redistribución del ingreso. Y en realidad lo que ocurre con las cajas de compensación y con el sistema de compensación es que hay un proceso de redistribución de ingresos. Los empresarios, al hacer su aporte, están haciendo algo que se llama valor compartido, y es que están generando a escala mucho bienestar para sus trabajadores y para personas que ganan menos de un salario mínimo, frente a los cuales, que es esa clase media vulnerable de la que yo les hablaba. Doctora Guillén, pero no hay subsidios del Estado. Doctora Guillén, uno de esos grandes generadores de bienestar son las industrias culturales, y también es uno de los sectores que ha sufrido más ahora, a pesar pues de la renombrada economía naranja. El sector cultural está sufriendo mucho. ¿Cómo queda ese vínculo tan estrecho que siempre han tenido las cajas de compensación con el sector cultural? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo se está transformando en esta coyuntura? Bueno, con el sector cultural yo creo que hay que hacer un trabajo con esos fondos de protección al cesante. No, en este momento no se podría hacer porque todo está destinado, volcado al subsidio al cesante, pero sí había una subcuenta dentro de ese FOSFEC que estaba destinado precisamente al emprendimiento y a todas esas empresas que se forman a través de la economía naranja. Las cajas de compensación han sido unos grandes impulsadores de esas empresas, porque es a través de esas empresas que se le da vida a los centros culturales de las cajas de compensación familiar. Así que ellos sí están en la mira, ellos sí tenían recursos hasta hace poco a través de esa subcuenta, pero en este momento todos esos recursos que estaban en las diferentes subcuentas están volcados al subsidio al cesante. Pues mire, doctora Guillén, tenemos innumerables preguntas de los oyentes. Yo sé que no podemos hacerlas todas porque el tiempo, como los recursos, es finito. Entonces, no podemos transmitir todas las preguntas que han tenido los oyentes, pero creo que esta conversación con usted pues, nos ha dejado alguna claridad sobre lo que está pasando con las cajas de compensación, con los aportes que están haciendo las empresas. Yo le pregunto ya para cerrar, ¿en cuánto se han reducido los aportes a las cajas de compensación familiar en medio de esta crisis? ¿En qué porcentaje? Bueno, mira, nosotros en este momento yo no puedo contestar esta pregunta hasta que se termine el mes de abril, porque todo depende de la información que nos dé el PILA, que es el sistema que recoge los diferentes aportes. Pero las cajas de las regiones ya están registrando unos decesos de unos ingresos que se han reducido hasta en un 20%. Y me refiero a las cajas, digamos que son cajas intermedias, que no están aquí en las grandes ciudades, donde en todo caso hay más desempleo, sino en cajas de ciudades intermedias. O sea, doctora Guillén, ¿podríamos titular después de esa entrevista que el fondo para el subsidio del cesante ya se rompió en Colombia? Pues no, todavía no. Estamos buscando recursos, pero sí se está viendo en aprietos, es la verdad.
Doctora Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, precisamente la agremiación de las cajas de compensación familiar en el país. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación, muy claras sus respuestas y estamos en contacto para seguir sabiendo qué está pasando con las cajas de compensación familiar, pero sobre todo con los subsidios al cesante que cada vez se van a requerir más. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias, Camila, a todos ustedes y Valeria. Yo creo que sí. Hay que pensar en un plan de salvamento para todos los trabajadores de Colombia que se quedan sin empleo y incluyo ahí a los trabajadores informales. Claro que sí, doctora Guillén, mil gracias. 12 del día, 59 minutos. Lo que pasa es que le queda a uno bastante difícil de entender, Valeria, que le digan no hay subsidio, a pesar de que su empleador contribuyó durante los 5, 2 años, 3 años que usted estuvo empleado con la caja de compensación familiar. O sea, se entiende por qué, pero para la persona es muy difícil de comprender. Pues es muy difícil, Camila, porque parte de, pues digamos, de los beneficios de tener un trabajo estable por medio de los años es tener, digamos, el beneficio de esta clase de protección social, y al final esto representaba un seguro. Es que la protección al cesante al final es un seguro por si usted se queda sin trabajo, y en este momento que se quedó las personas sin trabajo, sin ingresos, pues le están diciendo no alcanzó la plata y estamos esperando que el gobierno nos gire, pero como nos dice que son recursos privados, entonces también les queda un poco difícil pedirle al gobierno en este momento que lo rescate. Entonces Exacto. Así estamos, Camila, muy complicado. Muy complicado, pero antes de irnos, antes de terminar este capítulo de hoy, Gonzalo, tenemos noticia de última hora sobre el Remdesivir, que realmente fue con lo que empezamos el programa hoy. Sí, Camila, la FDA, que es el ente que regula el tema de los medicamentos en los Estados Unidos, planea anunciar el uso de emergencia de este fármaco luego de que el señor Anthony Fauci, que es el encargado de todo el tema médico en los Estados Unidos, calificara del estudio del que hablamos al principio del programa de muy optimista. Dijo el señor Fauci que el Remdesivir estaría dando resultados muy positivos y por ende, según el New York Times y lo publica de última hora, la FDA estaría planeando anunciar el uso de emergencia de este medicamento. Es decir, darle a los pacientes en los Estados Unidos que estén contagiados con el virus, con el coronavirus y que estén en situación grave, que se les pueda suministrar el Remdesivir para ayudarlos a curar. Usted ha dado en el clavo con la noticia. Mejor dicho, empezamos con esa expectativa, con qué puede pasar con el Remdesivir, un retroviral. El mundo entero está pendiente de qué puede pasar con las vacunas, con los retrovirales. Vamos a ver si esto que está a puertas de anunciar la FDA, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, le funciona. Porque si le llega a funcionar en Estados Unidos, quiere decir que podríamos tener una luz de esperanza con un medicamento para el COVID-19. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy conectados durante 2 horas y media. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.